Hola, ¿cómo están? Soy Solana González. Primero agradecer por esta invitación a formar parte de este curso de educación permanente, conocer, valorar y actuar, tópicos de educación ambiental en la zona costera. Y bueno, fui invitada para hablar un poquito de educación ambiental desde una perspectiva latinoamericana y la idea es dejar algunas pistas para reflexionar sobre este tema. Bueno, ¿quién soy? Soy Solana González. Ya les habíamos enviado alguna presentación. Pero siempre es bueno cuando trabajamos en la educación, quizás sea una obviedad para algunas y algunos de ustedes que están ahí, pero me gusta siempre resaltar esto desde qué lugar hablamos, quiénes somos, por esta frase, ¿no? Las cosas no son como son, sino como somos. Tiene mucho que ver y desde el lugar que hablamos, que decimos y elegimos decir, ¿no? Entonces, yo me presento como mujer, hermana, tía, amiga, docente, investigadora, estudiante, integrante de una organización civil. Mi formación o deformación es veterinaria, ciencias biológicas y actualmente dedicada a la educación ambiental y siempre de una perspectiva feminista y seguro muchas cosas más, pero les destaco las principales del lugar que voy a estar hablando aquí. Bien, para organizar un poco la presentación, la educación ambiental es una rama de la educación y como toda educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso intencional. Yo tengo una búsqueda cuando hago un proceso educativo. Tengo que pensar también desde qué lugar de la educación estoy hablando, de un espacio formal como puede ser esto, un espacio no formal como puede ser una organización civil, un espacio informal que puede ser el arte, la prensa. Se piensa en los lugares que nos influyen pero no directamente o no consolidados formalmente. Tiene un contenido político, la educación es política, ¿no? En cada cosa que hacemos, ya sea por lo que hacemos, por nuestras acciones o por nuestras omisiones, lo que elegimos no poner en un acto educativo. Eh, el diálogo de saberes tiene que estar, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva que hablo, pero también puede no estar, y eso también tiene que estar reflexionado en un proceso educativo y también fuertemente en un proceso de educación ambiental. Eh, Tenemos que reflexionar que hay relaciones de poder en todo espacio educativo, cualquiera sea, pero también tenerlos en cuenta no como un perjuicio, sino que como algo que existe y tiene un fuerte influencia en nuestras relaciones sociales, ¿no? Tiene que ser pertinente. Esto es algo que vamos más adelante a discutir un poquito más, pero bueno, ¿qué pertenencia? ¿Quién les pertenece a las personas que están en ese proceso educativo? ¿Les pertenece el tema? ¿Les pertenece la forma? ¿Les pertenece lo que se está dialogando? Y bueno, también reflexionar qué transformaciones buscamos en ese proceso, ¿no? Educativo. Entonces, para avanzar un poco, me gustaría traer esto de que cuando hablamos de educación ambiental siempre está en discusión qué es la naturaleza, qué es el ambiente, y es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer cuando trabajamos en educación ambiental. Siempre se dice somos naturaleza, ¿no? Pero ¿qué naturaleza buscamos trabajar? ¿Con quiénes? ¿Para quiénes? ¿Desde dónde? Todas esas preguntas, traigo esto de caminar las fronteras, ¿no? Permitirnos cuestionar lo que hoy definimos como naturaleza o como creemos que es la naturaleza para nosotros, porque también vamos a estar trabajando con personas en un proceso de educación ambiental que quizá tengan otras concepciones, otras definiciones muy válidas de naturaleza, ¿no? Y en esto de la costa, y en qué definimos la costa, ahí les traje una foto del megapuerto de Montevideo, cada día se expande más, y las fotos de Cabo Polonio, un área protegida. Es naturaleza, ¿cuál es para nosotros, cuál es la definición? No, no para hacer un posicionamiento claro, sino para ponerlo en discusión, porque después vamos a ver
desde los lugares que trabajamos también esto está influenciando. Para traer un poco la historia de la educación ambiental y las corrientes, esta autora Lucy Saubeck, canadiense, hizo una clasificación en 2004 en el que llegó a definir 15 corrientes de educación ambiental, que las clasificó en dos grandes subgrupos, que se los llamó las clásicas y las más contemporáneas para esa época, ¿no? Entonces ya en esto no vamos a entrar, después el artículo está disponible en internet. Lo interesante es, ¿no?, la expansión y la diversidad que ya en este momento estaba teniendo la educación ambiental, en un proceso fuertemente fermental, en el que, bueno, cada quien hacía educación ambiental estaba como redefiniendo cada vez más qué era lo que decíamos cuando hablábamos que hacemos educación ambiental. Para traer una perspectiva latinoamericana que también tiene que ver con el curso, con nuestro país, un autor brasilero hizo 3 macro tendencias, ¿no? Ya más, creo que es de 2014 el artículo, en la que llamó conservacionista, pragmática y crítica, en el que esas macro tendencias tienen que ver con un proceso histórico de evolución de los conceptos y las utopías que tenían y que tienen estas macro tendencias de educación ambiental. ¿Por qué traemos esto? ¿Por qué traigo esto? Porque es interesante que este autor hace la reflexión de cuáles son las teorías que sustentan lo que yo hago como práctica y qué transformaciones busco, ¿no? Entonces, esta forma de clasificarlas tiene una lógica, pero también son permeables, no son límites estancos, concretos. Yo hago educación ambiental conservacionista, pragmática y crítica, sino que tiene que ver con qué se pensaba, quiénes eran las personas que influenciaban esas teorías o influencian esas teorías, y cuáles son las formas en que buscan esa transformación, ¿no? La conservacionista tiene una visión de la naturaleza intocada, sin personas, los investigadores tienen un fuerte peso a la hora de las decisiones, y generalmente los instrumentos son las leyes, las normas, y está muy también influenciado por la ecología y la gestión de los territorios. La pragmática pone el foco en la acción de las personas, generalmente las conductas individuales, fue fuertemente influenciado por las ONG y las políticas públicas, y está centrado en las acciones, como les decía, ¿no?, las conductas. Acá entra lo de reciclar, reutilizar, reducir, y sensibilizar como palabra clave de estas corrientes de educación ambiental. Y tiene como praxis el activismo y como herramientas las tecnologías. Y yendo al surgimiento más contemporáneo de una educación ambiental crítica, busca desde la base transformar la realidad asumiendo que la realidad es injusta, ¿no?, que hay una desigualdad en los impactos ambientales, que hay que revalorizar los saberes locales, populares, ancestrales, y en esto fuertemente la Madérica tuvo mucho que ver en esta corriente, centrado en que el foco está en los modos de producción, en las políticas y economías de los países, y no tanto las conductas individuales, ¿no? Entonces ahí esta corriente o macrotendencia nos trae a pensar esta relación sociedad-naturaleza y cómo la definimos, y qué hacemos en base a esa relación que tenemos, ¿no? Y acá está fuertemente influenciada por corrientes más de las humanas, economía política, sociología, filosofía, el feminismo, como les decía, una fuerte perspectiva latinoamericana. Para ejemplificar un poco esto de las corrientes, que quizás sea más fácil, pensemos como un círculo de diversidad. Si uno se pone fino puede encontrar, puede hacer las categorías y las clasificaciones que quieras, ¿no? Pero sí como un ejercicio, pensar qué teorías están influenciando, qué prácticas y transformaciones. La conservacionista, el claro caso de la práctica, es un área protegida, por ejemplo. Yo delimito un espacio
controlo el acceso o el uso de ese espacio, y busco una transformación o una conservación de esa naturaleza, ¿no? La pragmática, como les decía, tiene que ver con esta teoría de reutilizar, reducir, reciclar, y está centrado en la transformación en la conducta de las personas y generalmente en las individualidades, ¿no? La suma de individualidades va a ser el colectivo, en colectivo la transformación. Y la crítica pone el foco, como les decía, en la relación social-naturaleza, cómo vemos nuestro espacio, cómo lo transformamos, y qué tiene que ver eso con las relaciones sociales, de desigualdad y vulnerabilidad, que eso nos vamos a meter un poco más en las otras clases, más adelante del curso. Y busca la transformación en el empoderamiento, esto de que las comunidades decidan cómo quieren vivir, cómo quieren transformar su realidad, y eso no sea impuesto por un tercero, ¿no? Eh, entonces, ese era como el resumen, y una cosa que me parece interesante, reafirmar, ¿no? Que esta teoría crítica, que mira la relación social-naturaleza, tiene que ver mucho con una perspectiva latinoamericana. En ese sentido les quería traer algunos ejemplos muy gráficos, y el arte siempre tiene como ese poder de mirar las cosas en forma simple y en un lenguaje horizontal y que trae nuestra emotividad. Me pareció interesante esta viñeta en el que, bueno, el sur mundial siempre está como siendo bebido y tomado y explotado por otros que no son quienes viven ahí, ¿no? Esos beneficios de la explotación tampoco están ahí. Esta viñeta también, este gráfico, me parece bien interesante porque siempre que estamos haciendo educación ambiental, o por lo menos desde nuestra perspectiva, es interesante dónde estamos poniendo la mirada. ¿Dónde estamos poniendo la mirada de ese foco de educación ambiental? El problema ambiental o los conflictos ambientales, como le llamamos, que también vamos a ver en otra clase y en otro encuentro, es la persona que está lavando eso, o el impacto mayor y la contaminación, estamos desviando la mirada, ¿no? Y les traía como, esto se llama iconoclasistas, que son un colectivo que hace mapeos participativos, en el que mapearon, junto con las comunidades, bueno, el impacto de la soja en Latinoamérica, y juntos hicieron este proceso, ¿no? Esto tiene que ver mucho de esta forma de mirar el territorio y las comunidades, y trabajar educación ambiental. Me parecía interesante también traerles un poco esto. ¿Se acuerdan que les decía esto de los saberes, o el no diálogo de saberes? Latinoamérica también tiene un fuerte componente, ¿no? Desde Pablo Freire, Revelato en Uruguay, el saber popular como fuente y como creador de esas preguntas a resolver, y como el que demanda que su realidad sea vista, ¿no? Y un saber académico en el que podemos estar incluidos o no, pero que también históricamente ha tenido un fuerte peso de complicidad quizá con algunos agentes de poder que no dialogaban estos saberes. Y bueno, y hoy en día se habla de una ecología de saberes, ¿no? Que el saber tiene que estar construido en el lugar, para el lugar y con las personas del lugar, le tiene que pertenecer, aquello que les comentaba de pertenecer. Siempre asumiendo que hay asimetrías de poder, entonces cuando trabajamos educación ambiental desde una perspectiva latinoamericana, esto se hace mucho más evidente, ¿no? Cada uno y cada una pensará los lugares donde trabajará, y verá, visualizará, mapeará, como decimos nosotros, sus asimetrías y cómo eso influencia en sus prácticas de educación ambiental. En esto también, ¿no? Tener en cuenta que los diálogos y las disputas son parte de los procesos de educación ambiental, que los procesos de escucha son muy importantes, que hay que escuchar no para argumentar, sino escuchar para dialogar, debatir, reflexionar, y que bueno, los procesos muchas veces en estos espacios se dan procesos, diálogos fascistas, en el que
una persona coarta o un liderazgo coarta el saber o la opinión de las otras personas. Esto de pertenencia y situado latinoamericano es muy importante porque Latinoamérica ha sido muy invisibilizada, sus saberes, sus comunidades, sus pensamientos. La educación formal en eso tiene mucha responsabilidad, ¿no? De cuáles son los autores que usamos, de quiénes son nuestras influencias, y bueno, pensar un poco eso también cuando estamos trabajando en este tema. Y bueno, este concepto de Boaventura, descolonizar el saber y el poder, que ya es tiempo, ¿no? De que Latinoamérica genere, produzca sus propios saberes, sus propias prácticas, sus propios incertidumbres y sus propias preguntas. Y más adelante, en este curso también vamos a ver un poco de la pedagogía de los conflictos. ¿Qué nos cuentan los conflictos ambientales y territoriales que la educación ambiental crítica aborda fuerte con la justicia ambiental? Y bueno, ya irán viendo cómo nuestra relación entre la extensión y la educación ambiental crítica se hace muy presente, ¿no? En este encuentro. Y una cosa que me gustaría, que les quería traer también, esto de Maristela Esbamba, que dice que tenemos que ser intelectuales anfibios, tenemos que estar con y participar con, y ser parte de los conflictos y los problemas que se manifiestan en los territorios, trabajar con las comunidades, con las agrupaciones que allí pertenecen. Entonces, para cerrar un poco y conceptualizar qué está pasando hoy en la educación ambiental en Uruguay, les voy a traer la Red Nacional de Educación Ambiental, la RENEA, y el Plan Nacional de Educación Ambiental. La Red Nacional de Educación Ambiental está integrada por ministerios, por la educación pública, la Universidad de la República, y por la sociedad civil. Es una red que integra entes gubernamentales, y sociedad civil. Y lo interesante es que esta red definió, la crisis ambiental es antes que nada una crisis social y ética, provocada por el modelo de desarrollo productivo tecnológico y hegemónico, acá podemos ir identificando algo de las corrientes, que se basa en una lógica mercantilista que aliena al ser humano de la naturaleza y desarrolla relaciones sociales asimétricas, caracterizadas por una creciente inequidad que causa conflictividad en el territorio, que promueve conductas y actitudes donde se privilegia la posesión de bienes materiales y el individualismo sobre el bien común. Esto es una declaración de la red, o sea, este colectivo de personas e instituciones, organizaciones e instituciones, perdón, en el 2010, y esta misma red es la que crea el Plan Nacional de Educación Ambiental, publicado en el 2014, que este plan está construido para responder a la Ley General de Educación, que en estos artículos manifiesta que es una línea transversal la educación ambiental para el desarrollo humano sostenible, y a la Ley de Protección del Ambiente, que las entidades públicas fomenten la formación en educación ambiental en todo el país. Entonces propone un marco general teórico y práctico, la educación formal y no formal, porque recuerden que la red está integrada por instituciones de educación gubernamental y educación no formal, sociedad civil. Esos son los tres ámbitos. ¿Y cómo define el PLANEA la educación ambiental? Es una herramienta pedagógica, ética y política orientada a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten transitar hacia un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida basados en la equidad y la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural. La educación ambiental impulsa la construcción de un saber ambiental que rescate, construya y proponga modos apropiados de relación entre la sociedad y la naturaleza. Contextualizando en cada territorio, ahí está lo de situado, desde una perspectiva que va desde lo local hasta lo global. En uno y otro sentido, ¿no? Lo global nos influencia, lo local también tiene que ir hacia arriba. La educación ambiental
la educación ambiental propende a la participación de ciudadanía activa, responsable y consciente en la toma de decisiones y la gestión de su ambiente, valorizando la dignidad y la identidad individual y colectiva, ¿no? Está lo individual y está lo colectivo. La educación ambiental integra una conjugación de saberes, conocimientos y destrezas diversas, académicas y populares. ¿Sí? Conjuga saberes y destaca el académico y el popular. Sigo reflexionando en esta coyuntura contemporánea, y yo les traía ahí el tema de feminismo. Este planeta también debería, esto es una visión personal y como feminista que les decía, de cómo mirar el mundo, debería traer también, si tuviéramos que actualizar este plan, una mirada de la equidad o una perspectiva de género. Entonces, la idea en este encuentro era que pensemos cada uno, o en sus colectivos, sería ideal, qué educación ambiental estamos haciendo desde nuestras perspectivas latinoamericanas, ¿no? Pensar nuestra práctica, cómo lo vamos a hacer, la transformación, qué queremos hacer, y nuestra teoría, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Qué emerge de nosotros y nosotras para querer hacer esa práctica de educación ambiental que busca una transformación, pero fuertemente tiene una base teórica de reflexión que tenemos que tener en cuenta? Eso era lo que les quería contar en este breve encuentro para propiciar o abonar un poco el encuentro Zoom que vamos a tener. Así que gracias por la escucha, les dejo mi correo para quienes quieran profundizar, o que les envíe más material sobre el tema. Bueno, muchas gracias por su atención.